Vamos a iniciar con la oración. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el día miércoles el libro que se titula Reuniones Mediúnicas. Esto es escrito por el equipo del proyecto Manuel Filomeno de Miranda. Y la semana pasada iniciamos en el área de la evaluación y ahorita continuamos en la página 50. Dice: aplicado ese razonamiento, la evaluación de nuestros trabajos mediúnicos nos deberá mostrar los resultados que nuestra acción haya alcanzado en el sentido de restablecer la fe y auxiliar a las personas a que se mejoren para que sus vidas también sean mejores. Un parámetro práctico para esa medición es la verificación de cuántas personas atendidas se hicieron colaboradores y militantes del centro o de la causa. Y el raciocinio que fundamenta ese criterio es simple: quien realmente mejora se adhiere, pues si el bien no suscitó en el beneficiado el deseo de vivirlo, el progreso, si es que lo hubo, fue imperceptible o no. Naturalmente, no todos los atendidos y beneficiados por la doctrina espírita se convertirán en espíritas de inmediato, por diversos motivos, requiriendo otros lugares y otras responsabilidades. Sin embargo, es justo que la Madre amorosa, la doctrina, espere que algunos de esos hijos se reconozcan como tales, con el fin de que el amor prosiga su marcha victoriosa de liberar los corazones de las pasiones y de los sufrimientos. El mismo criterio se aplica también a los desencarnados. Es un indicativo de progreso cuando los espíritus auxiliados en la reunión regresan para expresar su agradecimiento. Algunos se integran en pequeñas tareas, aprendiendo o reaprendiendo el arte de servir. Llegamos al tercero y último de los grandes objetivos de Allan Kardec: aliviar a los espíritus que sufren y facilitarles el adelanto a través de los buenos consejos. La cuestión estriba en saber si las diversas terapias aplicables en la atención a esos espíritus que son traídos a nuestras reuniones están produciendo el efecto deseado. Antes, no obstante, de llegar hasta esta evaluación, necesitamos reflexionar sobre las propias comunicaciones que estamos recibiendo, en el fin de aseverar transparencia, fidelidad y procedencia. En otras palabras, asegurarnos de que el medio a través del cual se transporta la medicación, el canal mediúnico, esté cuidado y atendido con esmero mediante una adecuada educación mediúnica y preparación del equipo como un todo, armonizándola en el contexto global del trabajo. De ello resultarán los beneficios siguientes: equilibrio en las pasividades o trances, aptitud conquistada por los mediums entregados y serios, y también fruto de la conquista por parte del grupo de un clima vibratorio superior, garantía para conseguir la normalidad de los trabajos mediante un desarrollo tranquilo, sin exacerbaciones innecesarias, filtración mediúnica adecuada, garantizando lo más posible la preservación del contenido emocional y fidelidad de los mensajes en lo referente al tenor esencial de los mismos. Ritmo en las comunicaciones. Refleja una secuencia ordenada y constante. La reunión transcurre sin intervalos prolongados y sin el atropello de excesivas comunicaciones simultáneas, demostrando que el
ascendiente de la planificación espiritual, se incorporó en el espíritu del equipo encarnado. Bienestar en los medios después de los trabajos. La certeza de que no quedarán residuos vibratorios perjudiciales demuestra que el trabajador se ajustó al programa con disciplina, participando del mismo con alegría. Aquí podemos hacer algunos comentarios al respecto, en donde nos indican los beneficios que se resultan de las reuniones mediúmnicas. Entre ellos hablamos del equilibrio en las pasividades o trances, filtración mediúmnica adecuada, ritmo en las comunicaciones. ¿Algún comentario? Sí, yo creo que es importante el hecho de que uno tiene que tratar la manera de estar bien si pues, se va a meter este tipo de situaciones, ¿verdad? Bien en el sentido que mucha gente marca esa palabra bien, pero para cada quien es diferente, ¿verdad? Sí. Porque yo siento que siempre he pensado que es importante la higiene mental, ¿verdad? Para uno poder estar en paz, para poder pues atraer cierto tipo de energías, ¿verdad? Digamos, a mí me pasaba antes que canalizaba otro tipo de energías y pues qué bueno, qué alegre, ¿verdad? Pero sí me dejaba muy desgastado, demasiado desgastado. Pero últimamente que he estado trabajando de otra forma, en donde ya estoy más en paz, más tranquilo conmigo mismo, trabajando de una forma diferente, ya no es con la misma frecuencia de tiempo. De tiempo, sí. Porque, ¿cómo se llama? Es como, tal vez menos, pero de una manera más tranquila, ¿verdad? De una manera más especial, porque yo pienso de que malos habrán muchos, ¿verdad? O con una energía como muy negativa. Y pues cuando alguien de una frecuencia más alta se quiere comunicar, que yo pienso que ya no es tan necesario como todos los que están en una baja frecuencia, ¿verdad? Ya solo llegan para dar consejos, para otras cosas más tranquilas, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que en la faja vibratoria siempre, digamos, o plano muy denso, hay de todo. Entonces cualquier cosa puede pasar. Sí. Entonces como uno ya no está a ese nivel, pasan otras cosas diferentes y yo siento que sí es muy importante el que uno, no porque uno no los quiera canalizar, sino que también uno tiene derecho a estar tranquilo, ¿verdad? No siempre tiene que ser todo tan desgastante, sí. Sí. A pesar de que no es que uno no quiera ayudar, ¿verdad? Sí. Y como también uno ya piensa de otra manera, analiza, o sea, la madurez que uno poquito a poco va adquiriendo de ya no estar en esa faja vibratoria densa que tal vez en un momento dado estaba uno acostumbrado, o sea, estaba acostumbrado, pero ya nos queremos salir de esa situación para poder estar un poquito más relajados y al percibir ese beneficio, esa tranquilidad, le emociona y quiere uno continuar. Entonces considero yo que ya le va ayudando a estar más tranquilo y percibiendo otro tipo de energías mejores. Claro. Podría ser una referencia de, ¿se acuerda del chico que se mató? Ah, sí. Bueno, no lo conocí mucho, lo vi pocas veces acá, pero sí siento de que cuando es como un ataque muchas veces, ¿verdad? Ah, sí. Lo atacan a uno. Sí. Entonces, depende, porque cuando uno está joven uno vive como confundir por la vida y haciendo tantas cosas que no, ¿verdad? Entonces todo eso desequilibra mucho, ¿verdad? Pero cuando uno ya tiene como más noción, más tranquilidad, más todo, más entendimiento también, todo va siendo diferente, ¿verdad? En estos casos, cuando se es joven y con esas facultades, yo pienso que se hace como muy complicado porque no siempre se está bien, ¿verdad? Y máxime que en un momento dado, cuando estamos en la juventud, creemos que sabemos todo y lo podemos todo. Entonces, al tener esa mentalidad, se arriesga uno a hacer cosas que no debe y que en lugar de beneficio le desgasta a uno mucho, ¿verdad? Entonces uno se pone a pensar en eso. ¿Querías comentar? Al principio dijiste de evaluación, o eso fue lo que vieron la vez pasada. ¿Cuál? Evaluación. Esa es parte de este tema. Yo me recuerdo que sí había leído ese libro, una vez aquí, ¿verdad? Ajá. Ya lo habías leído, ¿verdad? Sí. Y yo en ese momento
porque había Ajá. no, pero me recuerdo que para mí el Y tema venía en otras condiciones. sí, y yo venía más agresiva, Ajá. que espero yo hoy, ¿no? No, para mí el tema de la evaluación siento que es como importante, ¿verdad? Partiendo de lo que usted dice, para mí es tan importante que un medium tenga la conciencia de quién es uno, ¿verdad? Porque yo digo, si yo no tengo conciencia de mi ser, en todos los sentidos de la palabra, o sea, ¿cómo voy a saber que hay algo ajeno a mí? Claro, es más fácil cuando sueño, cuando miro y cuando escucho, no con mi voz, ¿verdad? Sino con la voz de alguien más. Así es más fácil. Pero cuando no, yo no tengo conciencia de mi cuerpo, de mi ser, de mi estado mental, emocional, sí, es una locura, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema del grupo, ¿verdad? De que para mí sí es como muy importante y eso siempre me dejó mucho que desear de la evaluación, ¿verdad? Pero hoy por hoy yo no sería como antes, ¿verdad? Que antes yo decía, ahí no hay ninguna comunicación, o sea, era como tajante y seguramente muy equivocada muchas veces. Pero sí es importante la evaluación después de un trabajo en grupo, ¿verdad? Pero Lo es que autoevaluación o evaluación del grupo. para mí, uno, tener conciencia de uno, ¿verdad? Para yo poder autoevaluarme, ¿verdad? Si estoy en condiciones de... Y dos, sí, para mí es como en grupo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, que a veces no siempre es fácil yo verme, pero si yo estoy en un grupo mediúmico, ¿verdad? Que se supone que hay confianza, etcétera, pues es fácil que usted pueda decirme, Karen, no sé, ¿verdad? Algo, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero... esos dos. Y el último, que creo que tú decías que había, cuando se concluía un grupo, un trabajo en equipo, que todos tenían que salir como en estado de bienestar, ¿verdad? Y que yo siento que hay muchas veces que no se da eso, ¿verdad? Porque no sabría cómo se tendría que hacer eso, pero yo en algún momento le decía a Valo, o sea, realmente si uno va a una casa, yo creo que hay que cerciorarse si uno va con alguien o dos, tres o no sé, que el otro quede bien. Pensando en mí, ¿va? Que nunca quedaba bien, pero como cerrar ese círculo que yo siento que a veces no se cierra, ¿va? Hola, Pepe. Sí, es importante eso, pero yo, digamos, puedo venir y cerrar como esa parte en mí, ¿verdad? Pero recuérdese que toda la energía que se está trabajando acá no es la misma que en cada una de las personas, entonces toda la información que a mí me está llegando no es la misma que a ustedes les llega, ¿verdad? Posiblemente prueban conmigo, cuando ven que no pueden, se van para allá, porque ha pasado, ¿verdad? O viene alguien conmigo y yo no lo puedo canalizar y pum, se va para allá, ¿verdad? O prueba por allá. Entonces, ellos siempre están probando, ¿verdad? Con quién son como más afines, ¿verdad? No sé si habrá un orden, eso sí no lo sé, ¿verdad? Es un seguimiento que no sabría yo si realmente hay un orden, digamos, en el sentido que ellos puedan tener ese permiso o solo lo toman porque quieren. O pienso que también podría estar en base a las condiciones que cada quien esté, pero también, porque yo siento de que la toman, pero que haya un orden en donde les digan, te toca, proba ahí, o qué sé yo no creo. Yo creo que muchos, depende de cómo esté uno acumulados, en un nivel muy denso, o no le digamos avanzado, sino en otra frecuencia, digámosle así, ¿verdad? Pero yo siento de que sí prueban, quieren probar en cada momento, pero todo va a depender de cómo esté yo, cómo me sienta yo, cómo esté vibrando en realidad para que eso suceda. Pero lo que dice Karen, en realidad, cómo cerrar ese círculo al final, a través de la oración se hace, pero que lo que pasa con lo que yo me he estado dando cuenta, de que muchas personas, como piensan de que la oración no se la pueden aprender de memoria, como para venir y decir al final la oración, pero si solo cuesta seguir y repetirla, ¿verdad? Uno lo está diciendo con su propia boca, pero hay quienes que se quedan solo así y por hueva o qué sé yo no la dirán, pero sí es importante cerrar porque hemos analizado mucho esa oración, ¿verdad? La del final y la del principio, y tiene un contenido impresionante de entrada y de salida. Pero como le digo, uno a veces no cree que sea importante y sí es importante, y para mí esa es una forma de cerrar, y yo siempre se los digo,
es necesario porque ustedes no se pueden ir de aquí cargados, ¿verdad? Entonces, si sienten algo, díganlo, si vieron algo, díganlo, y es aquí en donde tenemos que tratar de resolverlo, porque ¿qué es lo que pasa? Se van y se llevan consigo mucho de esa carga, y la idea es que la dejen ahí, ¿verdad, Osvaldo? Sí. Que es lo que hemos estado tratando de hacer, ¿verdad? Sí, de hecho, por eso nos comentan la importancia de la oración, como mencionaba Guillermo, para poder pedir la asistencia de los buenos espíritus para proteger el ambiente del recinto donde nos vamos a encontrar, y al mismo tiempo de pedir la asistencia, pedir la protección de nuestros hermanos superiores. Cuando finalizamos y hacemos la oración de agradecimiento es porque cerramos ese espacio que nuestros hermanos nos comentan con mucho tacto para que podamos estar en armonía. Entonces, me parece muy interesante lo que menciona Guillermo, porque algunos hermanos, me recuerdo que estuvimos en algunas reuniones en donde decían, mire, es que no es necesario hacer la oración, y nosotros comentábamos que sí. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos orando y pidiendo asistencia a los buenos espíritus. Pero también uno respeta esa posición, pero sí se nota, no por juzgarles, pero sí se nota un cambio muy grande cuando no se hace una oración inicial. Cuando se hace la oración inicial, estamos como dispersando, higienizando el ambiente, ¿verdad? Y sí es importante, porque la verdad es que si uno analiza en realidad detenidamente, porque no es solo de leerlo por leerlo, pero hay que analizar bien el contenido, solo la primera estrofa, ¿verdad? No sé si es la del principio o la del final que hemos analizado, y digo, solo en la primera está todo, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, cada quien depende, porque como yo no, cuando yo voy a una reunión de este tipo, o sea, yo voy porque yo quiero ver cómo funciona o quién se va a manifestar y todo, ¿verdad? Cuando uno ya deja esa mente tan, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Ya es otra cosa muy diferente, porque uno ya va más con humildad, ya va más con más tranquilidad, con paz. Y sí, pues va a servir esta energía para que alguien la tome, le va a ser, ¿verdad? De un beneficio. Pues qué bueno, y si no, pues igual no, ¿verdad? No pasa nada. Y no siempre va a pasar, ¿verdad? Porque siempre pasan de todo, ¿verdad? Siempre es diferente. O sea, nunca va a ser igual. No, va variando. Entonces eso es lo emocionante, lo que yo veo ahora, ¿verdad? Tal vez lo que yo veía cuando yo empezaba, no, porque tal vez yo nunca vine por el fenómeno, porque yo en realidad fenómenos he tenido desde cuando yo tenía 23 años, pues eso no es nada extraño para mí, sino que el hecho de poderle dar una dirección a eso, saber cómo dirigirlo, hacia dónde enviarlo, o cómo ayudar, o entender si yo soy el que con mi mente yo lo estoy generando, o qué es eso en mí. Esas eran mis dudas, mis preocupaciones, ¿verdad? Más que ver quién iba a venir o no iba a venir, porque es muy normal. Ahora, quien no ha tenido realmente ese tipo de, digamos, de, ¿cómo se le podría decir? De experiencia, yo pienso que es diferente porque sí tiene curiosidad, ¿verdad? Tal vez no miedo, pero sí quiere ver cómo funciona. Más no sabe de que realmente lo que el medium está viviendo es un mundo de sensaciones, que solo él lo está viviendo y solo él lo siente. Y rara vez podría yo venir y interactuar con ese tipo de sensación, dependiendo también de su vibración y la mía, ¿verdad? No siempre se da tampoco, porque a veces pasa, ¿verdad? De que brincan para allá, para acá, y la cosa sigue y se vuelve un triángulo y pasa todo, ¿verdad? Es una cosa bien impresionante. Sí. Pero como les digo, no va a ser siempre como las personas lo que quieren ver. Y eso me da risa, me da mucha duda, porque hay quienes que están como a la expectativa, están orando aquí, como luego tu ojo abierto, de no, a todos lados a ver cómo está funcionando. Por la curiosidad. Sí. Pero eso... Muchas gracias. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el tema de la evaluación. Dice: contacto con los guías. Indispensable para recibir instrucciones directas, psicofonía, psicografía, psicoevidencia, o indirectas, vía intuición. De eso depende la correcta utilización de la palabra y demás terapias. Cuando se obstruye ese canal, la objetividad de las ayudas se resiente. Los diálogos no alcanzan sus objetivos, concluyéndose a medias, sin ningún desenlace ni resolución. Tanto el desenvolvimiento moral como el autodescubrimiento conferirá a los médiums y adoctrinadores la sintonía para contactar con esos benefactores.
No solo estarán atendiendo a los espíritus que sufren, sino que ejercitarán la sintonía superior. Aseguradas esas condiciones básicas que deben ser reevaluadas constantemente, se puede ir a la esencia de la materia, o sea, la verificación directa de la ayuda a los espíritus, y esta ayuda es realmente directa. Espíritus que sufren, resintiéndose de las marcas de la desencarnación o de las secuelas de las enfermedades que los transformaron en víctimas, o exponiendo los conflictos que desarrollaron durante la encarnación, esos espíritus deberán salir aliviados y esperanzados. Siguiente subtítulo: espíritus que desconocen su condición de desencarnados por estar confundidos y engañados con una realidad inesperada. A través del diálogo y de las percepciones ambientales que les sean otorgadas durante la reunión, serán preparadas con el fin de que los amigos espirituales, parientes desencarnados o incluso los adoctrinadores, en contactos posteriores, los esclarezcan con relación a la nueva condición de vida en que se encuentran. Y siguiente subtítulo: espíritus que niegan la condición de desencarnados por la fascinación del materialismo. Estos espíritus, escamoteando la verdad, se autohipnotizan hasta el punto de creer en la propia ilusión física que construyeron con el fin de libertarse. Serán conducidos a través del choque anímico a morir otra vez, viviendo de nuevo el instante de la desencarnación. Aquí podemos hacer una pausa. Tocamos 3 puntos acá. Bien, contacto con los guías. Otro subtítulo: espíritus que sufren. Otro: espíritus que desconocen su condición de desencarnados por estar confundidos y engañados con una realidad inesperada. Y la otra: espíritus que niegan la condición de desencarnados por la fascinación del materialismo. Al principio ahí había retomado el tema de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Ahí Sí. ya lo digo todo, ¿verdad? Sí. Pero esa es la importancia, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? De que uno tiene que estar... Sí, en sintonía para poderles brindar el apoyo. Y también lo que acá nos comentan, estar el instructor, el que va a guiar, el dialogador, tener la pauta para poder brindar ese apoyo, y obviamente acá con la instrucción, con el contacto con los guías, o sea, porque los guías nos están brindando la orientación para poder nosotros dar una buena asesoría, una buena atención, un buen apoyo a los hermanos que están en sufrimiento, ¿verdad? Y es que muchos se van de diferente forma, ¿verdad? O sea, es como el sufrimiento, el dolor, pena y todo, ¿verdad? Pero hay personas tan cerradas, que ni porque uno intente hacerles ver que la muerte es algo tan precioso, ¿verdad? Que igual que la vida, ¿verdad? No, tienen un temor, pero bárbaro, muy ¿verdad? grande. Y no, o sea, nunca lo van a aceptar. Es como, entonces solo con eso, estamos hablando de, imagínense, el tener miedo a irse, solo con eso, imagínense todos los que han muerto de diferentes formas, o sea, cómo poder entender, cómo poder llegar a algo importante, ¿verdad? Pero eso solo a través de la práctica, a través de la, ¿verdad? De la convivencia, ¿verdad? Con este tipo de actividades, porque son así, no puede venir uno a decirle, porque hay mucha carga moral, ¿verdad? Y que más en lo que mencionaba, hay algunos libros que mencionan que hay algunos hermanos que su ascensión espiritual es mayor, su grado de trabajo, de dedicación y todo, pero el hecho del miedo a morir limita y dificulta la desencarnación, o sea, y tiene que sufrir circunstancias que no tenía que haber sufrido, o sea, que no le tocaba sufrir, pero debido a ese miedo, entonces no le permite con facilidad desligarse de la materia. Sí, es que también estar en esa situación es una cosa mera problemática, porque recuérdense de que una cosa es aprender todo lo que estamos aprendiendo, pero que tanto yo he soltado ese miedo, ¿verdad? A la muerte, ¿verdad? Y el que tanto estoy yo aferrado al cuerpo físico, porque yo estoy tratando la manera por todos los medios de entenderlo, de aceptarlo y todo, pero yo creo que esos miedos
siempre van a estar, ¿verdad? Por mucho que uno ya lo haya estudiado y lo haya asimilado, ¿no? Es como esa parte tan importante, ¿verdad? Pero yo no sé, ¿verdad? Si no me había dado cuenta antes, pero cuando fue lo del COVID y ahora, he puesto atención, como usted dice, la gente tiene tanto miedo. Sí. Y yo no es que no tenga miedo a algunas cosas, ¿verdad? Ok, en mi vida también he tenido miedo, pero realmente sí somos una cultura como tan ajena a ver la muerte como parte de nuestra propia experiencia, ¿verdad? En esta existencia. Y como usted dice, pues hasta en ese momento, pues... Cerremos. No, ajá, o sea, uno, pero saber que todos tenemos que pasar por ahí, o sea, no, ya partiendo de eso es como, hay que aceptarlo, pues, ¿verdad? Va a venir tarde o temprano y mejor prepararse para cuando nos llegue, ¿va? Pero es cultural también. Ajá, es porque cultural. nuestra cultura se cuenta que ahí ya entra la religión. Y antes de eso no, porque nuestros ancestros mayas, a ellos los preparaban para la muerte. Y acuérdense que ellos sí tenían muy claro todos los procesos, ¿verdad? Y hasta escritos están. Pero nosotros no, nosotros nos hemos preparado porque nos vamos a ir al infierno, que purgatorio, que esto, pero entonces nos preparan con un montón de miedos y malas películas, ¿verdad? Entonces es impresionante de que definitivamente no, para empezar, no nos conocemos como humanos, nadie nos conocemos a nosotros mismos. Entonces si no me conozco, ¿qué puedo esperar de mí si me han metido todos esos miedos? Imagínate, qué gran carga de culpa no podemos tener cada uno de nosotros como para poder pretender pues de que nos queremos morir y que va a haber de otro lado y aunque lo haya hecho mal acá, pues no quiero pasar por eso, ¿verdad? O sea, es como negación siempre, porque qué rico es también aceptar y decir, bueno, pues yo he hecho tantas cosas y todo, pues yo como digo, mi forma de pensar ahora, ¿verdad? En estos momentos de vida tengo otra mente, digo yo, bueno, lo que me toque pasar, eso pasaré. No me voy a negar, porque es lo que me toca, según, ¿verdad? Mis actos y mi preparación y todo. No sé cómo va a ser, no estoy cerrado, tampoco estoy preparado, pero yo estoy tratando De aceptarlo, ¿verdad? Y donde me quieran poner, ahí iré. Porque también no me puedo venir a liberar de todo lo que, ¿verdad? Como aquel que tira la piedra y esconde las manos, ¿no? ¿Verdad? No. Lo que tenga que pasar, eso pasaré. Entonces estoy tratando de asimilarlo de esa forma y me he ido muy bien porque me siento más en paz, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, ¿hemos hecho daño? Sí, hemos hecho daño en todo momento. Y pues tocará. Lo que decidan los maestros, los guías, o Dios, o como sea, pues está bien. Hay que ser uno humilde en ese aspecto. Va aprendiendo uno a esa altura. ¿Quieres un comentario? No, está bien así. No tengo nada que decir, ya lo dijeron todo, le comemos toda la información. Dice acá, espíritus amedrentados. Son los perseguidos por otros espíritus que deberán entregarse, confiantes a la protección del equipo socorrista. Los enloquecidos y de mentes avasalladas por crueles y profundas sugestiones lanzadas por sus verdugos van poco a poco liberándose. Otros espíritus misificadores, como subtítulo, deberán ser reconocidos la presencia de tales entidades que no deberá ser habitual, ocurriendo solamente para nuestra instrucción y marcando el objetivo de atender al enfermo en su mal específico, que es el hábito infeliz de burlarse. Y tercero, espíritus obsesores, son los que se complacen en herir, calumniar, engendrar venganzas y persecuciones. Se presentarán bajo control y a algunos de ellos se les tendrá que sensibilizar con los ejemplos que puedan serles mostrados. También hay que hablar con un criterio evaluador del sacrificio y de la renuncia. Es natural que en la medida en que el trabajo crezca en su expresión de servicio, despierte el furor de las entidades agresivas y de las organizaciones ligadas a la maldad y a la ignorancia, que se lanzarán sobre el grupo mediúmnico con la intención de desarticularlo. Es tal como indicó André Luis en el capítulo 16 de la obra Liberación. Cuando la criatura es normal
y no destaca por sus aspiraciones de orden superior, las inteligencias pervertidas no se preocupan con ella. En cambio, cuando demuestra propósitos sublimes, purificándosele el tono vibratorio, pasa a ser notada por las características de elevación y es naturalmente perseguida por quien se refugia en la envidia o en la rebelión silenciosa. Finalizaremos con una advertencia estimulante. Algunas veces tenemos la tendencia por inexperiencia o distracción a raciocinar que las cosas van bien y porque el mal no se manifiesta. Esa es una manera falsa e indolente de evaluar. Cuando descuidamos las obligaciones y dejamos de observar las recomendaciones de los buenos espíritus relacionadas con nuestras prácticas mediúmnicas y no ocurren de inmediato acontecimientos desagradables, como sería de esperar, es por la interferencia de la misericordia de Dios evitando la desarticulación de los grupos. Puede acontecer mientras tanto que el mal se esté forjando en el transcurrir del tiempo, fortaleciéndose con el alimento de nuestras negligencias para eclosionar de forma volcánica después. Ya es hora oportuna de marcarnos posiciones y avanzar. Y nada de que los espíritus superiores nos sobrecargan más de lo necesario, como justificación de no estar haciendo lo que ya tenemos condiciones de hacer. Cambiemos, en su caso, el sistema negativo de evaluar las actividades mediúmnicas por el mal que no ocurrió, por el criterio positivo de resaltar los beneficios prodigados, pues solamente así estaremos viviendo el espíritu de la doctrina que nos aconseja hacer el bien al límite de las fuerzas, según se lee en el libro de los Espíritus, pregunta 642. Difícilmente una casa, un centro conservará su vitalidad y dinamismo cuando sus reuniones mediúmnicas se desestructuran, descuidando sus diligentes la corrección de sus prácticas. Al contrario, cuando eso ocurre, los vemos marchitarse y enflaquecer, pues a través de esas reuniones desorganizadas se infiltra la agresión de los espíritus imperfectos e ignorantes, sembrando la cizaña y el falso saber. Y dentro de la evaluación que nos están dando está espíritus amedrentados, espíritus mistificadores, espíritus obsesores y posteriormente cómo ellos en determinado momento hacen lo posible para en la intimidad de cada uno irnos atacando, viendo dónde están nuestros lados flacos, dónde están nuestras debilidades y ahí poder destruirnos. Acá nos indican que tenemos que estar vigilantes todos los encarnados, escuchar y estar atentos a que también puede estar desequilibrando desarmonía para quienes están participando y por eso preguntar a los presentes, necesitan un apoyo, necesitan una oración, necesitan algo para que se sientan asistidos y no solo así sí está bien y todo aceptarlo, sino que tener en cuenta acá. Me pareció muy interesante lo que me manifiesta. Si nosotros seguimos las reglas normal como todos, no les interesa. Pero si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos transformar nuestras vidas para un mejor destino y querer ayudar a otros, ahí sí, vamos a provocar problemas. ¿Por qué? Porque muchos quieren dejar como en un estado de sueño aquellos que no han querido cambiar, pero aquellos que ya quieren cambiar, que van a despertar la conciencia de los demás, eso es lo que no les interesa a las entidades. Sí, me llamó mucho la atención en parte de los espíritus obsesores, ¿verdad? Y ahí habla de que cómo saber, digamos, enfocarse en lo que dicen, porque primero hay que indagar, ¿verdad? Sí. Las causas, ¿verdad? Sí. Para poder saber a dónde ir, porque no vamos a llegar directamente sin saber, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Para saber cómo aconsejarlos, ¿verdad? A la hora de una manifestación, ¿verdad? Sí. Entonces sí he visto yo que muchas veces las preguntas son como, como le digo, preguntar primero qué sucedió, ¿verdad? Para evaluar, para que nos den un pequeño historial. ¿Verdad que sí? Entonces sí, a saber cómo ir, ¿verdad? Pero muchos se van a la yugular, ¿verdad? Por lo general en las religiones empiezan a reprender y a decir un montón de cosas, entonces
digamos, no le dan ni siquiera la oportunidad de poder saber qué es lo que pasa, ¿verdad? Me llama mucho la atención esa parte, ¿verdad? Y muchas veces no es que sean tampoco tan malos ni nada, pero depende de las condiciones en las que cada quien se ha ido, ¿verdad? Porque podría tratarse de alguien que solo está muy molesto, pues porque dejó el cuerpo físico y quiera vengarse de lo que sea. Es como cuando un niño le agarra el berrinche, ¿no? Y que no se puede controlar, ¿verdad? Que tiene la mamá y le tiene que dar esos cuantos nalgas. Entonces, a eso la referencia, ¿verdad? Que muchas veces no podemos llegar así, como con ese impacto, ¿verdad? Sino que hay algo pues, de que todo tiene que haber un diálogo primero, ¿verdad? Sí, un diálogo. Solo buscan quién se las paga y no realmente quién se las gana. Es bastante extendido, ¿no? Sí, está interesante, ¿verdad? Esta parte fue la que más me llamó la atención. Porque sí hemos tenido casos, ¿verdad? Varios. Incluso hay algunos en donde nos comentaba una persona hace poco que le incomodaba que siempre en las reuniones los espíritus que hubo cierta diferencia o circunstancias fuertes le estuvieran atacando. Es que me hiciste tal cosa, es que me hiciste tal otra. Y entonces, hasta cierto punto, esta persona se alejó de las reuniones porque la atacaba mucho. Entonces, nosotros lo que hemos aprendido, obviamente, es, bueno, sí nos atacan, pero nos están ayudando para reflexionar y recapacitar, pero no darles gusto a que nos alejemos. Claro, a mí me ha funcionado mucho de que me atacan por donde más débil soy, pero últimamente es así como, digo, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, ya descubrí que ustedes me están fastidiando. Es como cuando uno está en un grupo de estudiantes, así como que, bueno, les voy a seguir la corriente, me voy a acoplar a ustedes, voy a dejar, porque algo tiene que pasar, ¿verdad? Sí. Entonces digo, bueno, ya los descubrí, eso, o sea, por esto me están fastidiando. O sea, no fue, no. Y ya no lo hacen, entonces buscan otra opción, ¿verdad? O no hay nadie más, sino que siempre en mí, ¿verdad? Entonces ya sé identificar cuando llegan y por qué, ¿va? Digo, es por esto, ¿verdad? Ya, entonces ellos ya no molestan porque ya saben de que uno ya sabe. Sí. Entre comillas, ¿no? Ya sabe. Pero sí me ha pasado mucho últimamente, ¿verdad? Donde yo digo, no, definitivamente ustedes, o sea, esto no es real. Y ya, ¿por qué no se van a fregar a otro lado, verdad? Porque sí, muchas veces esos son ataques en donde uno no puede venir y estar aceptando, pues que realmente vengan a querer comunicarse con uno si solo lo quieren fastidiar, porque como le digo, un ataque es un ataque y una comunicación es una comunicación, un mensaje diferente, hay que aprender a diferenciar y a tener la autoridad, ¿verdad? ¿Verdad? Eso. Ajá. Básicamente eso. Y me gusta, ¿verdad?, lo que dicen los espíritas de que nuestra autoridad es nuestra moralidad, ¿verdad? O sea, nuestros actos, pensamientos, eso es lo que nos hace tener autoridad frente al mundo espiritual, ¿verdad? Y regresando a lo que usted decía, es que también que cuando se atienden a los espíritus, pues hay que tener la conciencia que no todos los espíritus están desencarnados, porque me recuerdo que en varias ocasiones se han comunicado espíritus encarnados, ¿verdad? O sea, a pesar de que uno puede escuchar, sentir, o sea, uno lo ha escuchado como en el pasado de varias experiencias, pues que nunca hay que asumir, ¿verdad? O sea, nunca hay que asumir quién es o que todos los espíritus que están comunicando están desencarnados o que todos son iguales, ¿verdad? Porque yo le decía a Valo, a mí me gusta que me vayan al hueso, no, que me larguen el asunto, ¿verdad? Pero puede ser que a otro, a mí sí me gustaría que me dijeran, tú ya desencarnaste, o sea, no, que me la larguen, no, pero puede ser que a otro sí, ¿verdad? Entonces, que difícil porque pues cada espíritu es distinto, ¿verdad? Y la última parte de la lectura para mí habla como del equipo, ¿verdad? Y me hace recordar una cosa que leí hace poco, ¿verdad? Que habla de los cambios, ¿verdad?, en el planeta y en el sol, ¿verdad? Que decía que en este momento no solo es importante despertar, sino la unidad. O sea, la unidad me refiero de hacer equipo, ¿verdad? Entonces, en la lectura ahí, recuerdo que dice como que hay que estar pendiente del equipo, ¿verdad? Porque puede ser que yo sea más fuerte en una cosa, pero tal vez los otros no, ¿verdad? Y yo le digo a Galo, aquí solo hay hombres, Galo, vení.
que a veces a los hombres les cuesta decir en voz alta, pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, en este trabajo es como tan importante la disciplina, ¿verdad? Y lo digo en voz alta no porque yo sea disciplinada al 100, ¿verdad? Pero en alguna cosa leí que decía que para los espíritus les gusta que uno no tenga disciplina, ¿verdad? O sea, que uno no coma, es como una carnaza deliciosa para ellos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Encontrar un cuerpo desajustado energética, orgánicamente, o que uno no duerma, ¿verdad? Entonces que uno tiene que estar pendiente de su equipo porque... Sí, qué bonito, me encanta. Me encanta porque hay otros que tienen, digamos, yo tengo demasiadas debilidades, ¿va? Pero digamos, yo no tengo la fortaleza amorosa que lo puede tener con el resto, ¿va? O que usted tiene el control de sus emociones, ¿va? Yo no, todavía no lo tengo, ¿va? Ya los tiene bien definidos, ¿no? Ya los tengo definidos, pero todavía estoy en el... Pero es ahí donde entra el apoyo de cada del equipo, ajá. Y es que también a veces uno por pena no lo hace. Porque uno no sabe si va a venir a entrar en un campo en donde yo no sé si voy a ser bienvenido, bien recibido, el mensaje que voy a dar. Puede que le caiga mal, puede que no, ¿verdad? Pero pasa de todo, a veces uno se detiene, ¿verdad? Pero hay conexión. Sí, pero... Y en algún momento pues yo le decía a Valo, ¿verdad? Y aquí, que en eso lleva ventaja a los angélicos, porque ellos saben el sentido de hermandad, independientemente si sea genuino o no, ¿verdad? Pero es como, estás bien, llevo a tu casa y te lo limpio, o necesitas que te cocine, necesitas que te dé comer, o sea, porque, ¿verdad? ¿De qué sirve que yo tenga el sentido de hermandad con el mundo espiritual desencarnado si yo no lo puedo tener con Pepe? O sea, entonces es como, deja mucho que desear, ¿verdad? Mi amor o mi aprendizaje de yo tengo que tener ese sentido de hermandad con mi prójimo inmediato, ¿verdad? Aunque mi prójimo inmediato en este caso sea mi padre, como me cuesta. Pero, ¿verdad? Es como no hay que abandonar el equipo. Mire, lo que estaba diciendo Karen me llama mucho la atención, eso sí me parece novedoso, de lo de los desencarnados que pueden manifestarse. ¿Cómo puede pasar eso? Como en un momento dado está en un proceso de enfermedad algunas personas, o pueden estar durmiendo, pueden estar descansando en su cama. Entonces momentáneamente tienen la oportunidad de comunicarse a través de un medio en una sesión espírita. Pasaba el caso de una monja, no sé si te acuerdas de una monja. ¿Sí? ¿Comenta? Es que yo no estuve siempre, solo escuché la última vez que comunicó ella de una monja es que a través de Juan Luis. Sí, por ejemplo, Silvia y su hijo Juan Luis, el más pequeño, manifestaban que cuando ellos hacían reuniones en su casa mediúmnicas, se manifestaba una monja española que es... También. Aquí se comunicó. Aquí también. Bueno. Además que se comunicaba ahí con ellos en las reuniones que ellos hacían, también se comunicaba acá y ella mencionaba que estaba en esos monasterios donde no pueden salir, están enclaustrados, pero solo están en oración. Entonces, que mientras estaba allí, tenía la apertura de poder comunicarse y dar a conocer sus ideas y pensamientos con respecto a la espiritualidad. Pero obvio, ella estaba muerta o estaba viva. Pero eso se me hace como un tanto un desdoblamiento. Es desdoblamiento. Un viaje astral, pero sí. No sé si llamarle consciente o inconsciente. Porque digamos del otro lado, usted no sabe si realmente está, digamos, consciente de que viajó y llegó a un grupo en cualquier otro país o lugar, ¿verdad? Sí. Porque puede ser que no, puede ser que sí. Sí, es muy probable de acorde al plano evolutivo. Algunas, como usted dice, ¿pero? Puede hasta dañar también. Dañar a alguien más, porque imagínese que usted venga y pues yo me salga, ¿verdad? Y yo llegue allá y voy a decirle voy a hacer daño a Karen.
Sí. O sea, yo pienso que también puede, ¿verdad? Sí, también. Pero también yo pienso que tiene mucho que ver las facultades que maneje, digamos, esa persona para poder llegar a hacer eso, que no creo que sean todas. Porque yo puedo tener una facultad mediúnica o como sea, pero podría tener esa facilidad específicamente para llegar y hacerlo. Y tanto daño o bienestar o lo que sea, pero yo pienso que sí es un tipo de mediunidad también, ¿no? No sé cómo calificarla y clasificarla. Y digamos, pues tal vez no es como una comunicación, pero digamos yo un día de estos estaba despierta y con los ojos cerrados en un lugar donde había más gente. Y en eso siento que pasa alguien, pero veo a alguien que está vivo y me pide ayuda. Y me dice, Cari, necesito que me ayudes, tú ya sabes que ya me voy. Y me dijo, yo no estaba dormida ni en trance ni nada, y abrí los ojos, solo pasó un familiar de esa persona que yo vi y escuché su voz que me habló, o sea, sí, literal. Pero no sé, ¿verdad? Y digamos en otras oportunidades que sí sé que es alguien que ha estado enfermo y tal vez a veces en el momento no me ha dicho su nombre, pero sí me ha dicho, yo conozco a 3 personas, estoy en el hospital, estoy vivo todavía y necesito esto y esto, digamos, ¿verdad? Yo siento que no es consciente, siento yo, o no sé, pero... Así que solo alguien más que hubiera vivido. No, y además hay muchas cosas que uno desconoce, o sea, uno ha sabido, o las experiencias que uno ha tenido, pero a profundidad cómo se realiza, o por qué circunstancias se realiza, eso es distinto. Bueno, pero por lo menos tenerlo en consideración. ¿Quieres hacer un comentario? Había una parte que mencionaba de los mistificadores. Sí. Hay que tener cuidado, digamos, porque como no podemos ver el mundo espiritual, se puede manifestar alguien y nos puede querer, digamos, hacer creer que es alguien diferente. Ajá. Y también puede suceder, por ejemplo, que también me soplen al oído y quien me está soplando al oído sea alguien que me quiera confundir. No precisamente alguien que me esté inspirando para digamos, que yo esté bien, sino que solo tal vez viene alguien y me dice, es que tenés que tener cuidado con Pepe. Sí, que ya sabes cómo es Pepe. Y cabal agarran el punto débil y ahí es donde pueden digamos, estar distorsionando las cosas. Esto en el caso de los desencarnados. Pero también tenemos el caso de los encarnados mistificadores. Y yo pienso que en los dos casos es de tener cuidado. Porque en los encarnados podemos tener la mistificación en algún medium. O alguien que dice que es medium y no es medium. También la podemos tener, por ejemplo, en quien está llegando a alguna reunión y su interés es un interés diferente, por ejemplo, ¿no? Y eso es tan fácil como en cualquier religión. Una persona dice, no, sí, es que yo soy católico, es que soy evangélico, no, sí, es que yo comparto con usted, hermano. Y es así como en las religiones, muy poca gente se pone a estar leyendo, digamos, lo que tenga que ver con su religión. Igual pasa con el espiritismo. En este caso, también es poca la gente que lee, pero es re fácil echarse la casaca. Solamente. Ya ves. Vamos a continuar aquí con la segunda. Dime. Yo sí con lo que fue Pepe, ¿verdad? Yo tuve 2 sueños cabal, bueno 3, uno justo. Pero, digamos, uno con mi mamá nunca decía malas palabras, ¿verdad? Y en el sueño yo la miraba y ella estaba diciendo malas palabras y yo decía, ella nunca dijo, dije. Y cuando yo ya me le quedé viendo, ya estaba un espíritu y se empezó a burlar de mí, ¿verdad? Que no era mi mamá. Y así con otras 2 personas, pues que uno, como dice Pepe, ¿verdad? No... Evaluar. Estaban tratando de confundir, ¿verdad? Sí. Y aparte gastando la energía, porque uno gasta energía ahí, ¿no? Ajá. Sí, para incomodarte con ella, supuestamente con ella. Dice en el proyecto Manuel Filomeno de Miranda, en la segunda parte, patrones de calidad para las reuniones mediúnicas. Preámbulo explicativo. El material que ahora incluimos en la obra, a partir de esta edición, titulado Patrones de calidad,
tuvo su origen en el 8º Congreso Espírita de Bahía en noviembre de 1993, siendo de nuestra incumbencia en aquel evento la coordinación de las actividades relacionadas con el área mediúnica. Elaboramos un documento base conteniendo 20 proposiciones que, después de presentarlo al público allí presente, se recomendó fuese ampliamente discutido y analizado en los centros espíritas. Nuestra intención era atraer contribuciones con el fin de que la temática, una vez perfeccionada y consolidada a través del esfuerzo colectivo, tuviese la fuerza de un compromiso. Sin embargo, no nos quedamos a la espera de la espontaneidad del movimiento espírita, sobre todo bahiano. Salimos fuera realizando encuentros, seminarios, oyendo a los compañeros, recogiendo opiniones y experiencias. Transcurrida esa fase, juzgamos llegado el momento de colocar en letra de imprenta los padrones de calidad, ahora enriquecidos por otras valiosas contribuciones. Aquellas 20 proposiciones iniciales fueron desdobladas en 22 y para cada una de ellas elaboramos un comentario a modo de base doctrinario, evocando naturalmente las obras de la codificación y otras de elevado valor, sin desestimar tantas que no citamos para no hacer el trabajo repetitivo. No se proponen novedades, sino una reflexión sintética y sistemática para ayudar a los interesados y practicantes en la visualización de puntos esenciales. Es nuestro objetivo, y lo juzgamos asimismo como una tarea urgente, que nos empeñemos en aproximar al máximo la belleza y coherencia lógica de la doctrina espírita y su práctica, especialmente en lo referente a las experiencias mediúmnicas, para que una sea el reflejo de la otra y viceversa, lo que infelizmente no ocurre en la mayoría de los casos. Ha llegado el momento de una difusión más amplia de la mediunidad. Muchos están siendo llamados a su ejercicio, encarando los compromisos asumidos, empujados por el proceso evolutivo humano que avanza, desvelando a la aturdida criatura de nuestros días las inmensas posibilidades del espíritu inmortal. Nuevas generaciones llaman a las puertas del centro espírita a la búsqueda de enseñanzas educativas para la mediunidad de la que son portadores. Tenemos que estar preparados. Nuestras escuelas de fe precisan adaptarse para que el pensamiento de Jesús, a través de los espíritus superiores, pueda continuar llegando hasta nosotros en condiciones adecuadas para la construcción de una enseñanza de calidad superior. Esto es con respecto a la preámbulo explicativo. Ahora dice el título: selección y privacidad. Primero, privacidad, admitiéndose en el local y en el horario para el intercambio mediúmnico solamente el equipo responsable, a excepción de algún invitado, con el fin de asistirlo o según criterio del dirigente. En el ítem 330 del libro de los Mediums, Allan Kardec llama la atención de que no solo la calidad de los mediums determina la calidad de una reunión, sino que las influencias de todos los asistentes repercuten en ella, conforme estudiará anteriormente cuando trató de la influencia del medio. Por tanto, no sería de extrañar su empeño en relación a la composición del Estatuto de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, en el sentido de dotarla de normas seguras y capaces de proteger sus reuniones experimentales contra la infiltración de elementos desinformados, curiosos o antagónicos, tal como se lee en los artículos 3, 4 y 17. Este último prohibiendo sucintamente las sesiones mediúmnicas públicas. Al contemplar la posibilidad de la asistencia de oyentes, el referido estatuto establece en el artículo 22 que eso sería aceptado solamente cuando simpatizasen con los trabajos de la sociedad y estuviesen suficientemente iniciados en la ciencia espírita para comprenderlos. Los criterios de Allan Kardec pueden percibirse mejor en la práctica, a través de los diálogos que simula en qué es el espiritismo. En el primero, él se enfrenta a un crítico sistemático de mala voluntad, empeñado a más no poder en la tentativa de obtener permiso para asistir a algunas reuniones. Obviamente el codificador no cede, negando aquello que sería una concesión indebida, para al final exponer su tesis basada en la siguiente recomendación: primero, instrúyase por la teoría. En el segundo diálogo, Allan Kardec departe con un escéptico desinformado, aunque portador de honestas dudas,
y objeciones para las cuales buscaba respuestas convincentes. En primer lugar, el codificador le advierte de que no tiene la pretensión de poder responder a todas las preguntas, lo que además sería imposible en el espacio de una entrevista, poniéndose a su disposición para cuantos esclarecimientos estuvieran a su alcance. Salta a la vista la profunda diferencia de trazos psicológicos entre los interlocutores de Allan Kardec. El primero, el crítico, es lo que el codificador llama de incrédulo por sistema, materialista de mala voluntad y por intereses ocultos. No está maduro para la enseñanza espiritual. El segundo, el escéptico, es el incrédulo por ignorancia que solo precisa que le retiren la venda de los ojos. Su carácter lo habilita para la enseñanza. Tanto es así que Allan Kardec lo acoge con un interés de hermano y maestro. El diálogo empieza ameno y termina con una persona convencida y entusiasmada, aunque no convertida. Aún así, el profesor Ibail mantiene su tesis sustentando la necesidad de preparación. Le señala, sin embargo, la posibilidad prometedora de llegar a ser un oyente, no necesariamente de inmediato, proponiéndole el estudio de la doctrina que en realidad empieza en ese momento con las 37 preguntas básicas de la doctrina espírita de que se compone la entrevista. En ese diálogo que se encuentra la tan repetida expresión del maestro Lyonés, salud, las comunicaciones de ultratumba se hallan rodeadas de más dificultades de lo que generalmente se cree. No están exentas de inconvenientes e incluso de peligros para los que carecen de la necesaria experiencia. Sucede lo mismo que le ocurriría a quien deseara manipular sustancias químicas sin conocer la química, correría el riesgo de quemarse los dedos. Ese es el resaltado nuestro. Acá nos comentan cómo es de importante la selección y la privacidad de la cual nos manifiestan. Dos, dan a conocer dos tipos de entrevistadores, aquel que es escéptico y aquel que de por sí tiene, dice, el crítico. El primero es el crítico y que tiene un sistema materialista y de mala voluntad y con intereses ocultos, o sea, desequilibrar y desarmonizar, mientras que el escéptico desconoce. Entonces poco a poco el diálogo que le va brindando, la orientación, y que conforme lo hace recapacitar, lo hace analizar, entonces poco a poco en su momento irá teniendo mayor apertura, tendrá mayor comprensión y hasta cierto punto aceptará la entrevista. Y esto hago este comentario en base a lo que se leyó y me estaba recordando de hace unos quizás 16 o 17 años, en donde existía una persona en donde estaba estudiando tanto ella como su mamá la doctrina espírita, pero el papá de ella era ateo, o sea, no creía en Dios. Pero lo interesante de esta persona es que ayudaba increíblemente a las personas alcohólicas, porque él también fue alcohólico anónimo, entonces veía la situación tan difícil de las personas, entonces hacía todo lo que estaba en sus manos para poder orientarles, apoyarles, que cesaran de beber, para que no estuviesen en la posición tan difícil que él estuvo. Entonces, ¿por qué quería comentar esto? Porque su hija poco a poco le hablaba de la doctrina. Le dijo, mira papá, aquí está el libro de los espíritus, léelo y a ver qué te parece. No le dijo, tenés que leerlo, le dio una invitación. Con el correr de los meses, él decía, mira qué interesante tu libro, porque sí me parece tengo dudas de ciertos aspectos que lo hacen a uno pensar. O sea, no estaba cerrado en el sentido de no querer comprender y entender con respecto al mundo espiritual, pero sí estaba con esa apertura. Entonces es muy probable que también le haya ayudado cuando en su momento, creo que fueron 4 años después, él retornó al plano espiritual. Es muy probable, no digo que haya sido así. ¿Algún comentario? Voy a hacer un comentario. ¿Sí? Hay una parte, no sé si te acordás que decía primero, instrúyanse por la teoría. Ah, sí. Ahí vamos bien entonces. Aquí nos está indicando que sí se necesita la teoría, ¿verdad? O sea, no es digamos que solo se va
a dedicar a que todo quede solo en la letra, porque claramente esto nos indica que es una guía para poner las cosas en práctica. Solamente. Entonces aquí nos comentan, en base a lo que dice Pepe, que nosotros tenemos que instruirnos para determinar a qué vamos nosotros a adentrarnos, cómo nosotros vamos a afrontar determinadas comunicaciones, cómo nosotros vamos a entender, pero que al mismo tiempo, dentro de la instrucción que nos van brindando en el estudio, nos están indicando que no solamente estamos nosotros encarnados, sino que hay seres en el plano espiritual que nos están guiando, que nos están monitoreando, si queremos verlo de esa manera, para poder brindar apoyo, tanto al hermano desencarnado como al hermano encarnado, para poder guiarles de una forma segura y confiable. ¿Algún último comentario? Considero también que la autoridad moral, entre comillas, es una situación con la que hay que tener cuidado también, porque podemos ver, por ejemplo, en las religiones, dirigentes que no tienen autoridad moral, pero guían re bien a la gente que lo necesita, ¿verdad? Entonces, pienso yo que eso no es un impedimento para hacer la labor o para hacer que fluya el mensaje, solamente. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿algún último comentario antes de pasar a la siguiente fase? Que para mí el tema de la privacidad en un grupo mediúnico es muy importante, ¿verdad? Porque para mí es como una forma de blindaje, ¿verdad? Y también es también como un mensaje no solo para los encarnados, sino para los desencarnados, de que aquí hay disciplina, aquí hay cuidado, y es como, pues nosotros también ponemos nuestras reglas, o sea, refiriéndome al grupo mediúnico, ¿verdad? Porque, digamos, yo como medium, a mí no me gusta entrar en trance con cualquiera. O sea, sí puedo sentir esa afección en mi espíritu, ¿verdad? Y sí puedo identificar, digamos, cuando alguien viene enviado espiritualmente, ¿verdad? A querer desintegrar algo, ¿verdad? Y también como es difícil compartirlo en voz alta porque, pues, ¿quién es uno para que alguien le crea, ¿verdad? Aunque tenga que pasar meses, años, va para decir, oh, sí, tienes razón, ¿verdad? Pero el tema de la privacidad es como importante en el sentido de es porque hay como, o sea, privacidad, entiéndase de que en el equipo, en el grupo mediúnico, pues tiene que haber afinidad, responsabilidad, disciplina, etc. Muchas gracias. Sí, como lo que mencionaba Karen, aunque tengan que pasar meses o años para que, digamos, que den la razón, ¿verdad? Sí, es que la dan, porque muchas veces nunca la dan. Hay de todo, Sí. hay de todo. ¿Quién va a querer, verdad? Que realmente venga, en este caso ella, si yo tengo más tiempo de estar acá y venga con nuevas ideas, a veces se forma también competencia. Sí, un momento de eso. Pero también yo creo de que hay que mover mucho la humildad en ese aspecto, ¿verdad? Y de entender, pues, de que, regresando al punto anterior, o sea, las frecuencias que ella maneja, las manejo yo. Entonces puede ser que las esté manejando más altas y yo más bajas y así. Entonces a cada quien le llega lo suyo de diferente forma. Entonces creo que es importante respetar esa parte, ¿verdad? Y también entender de que puede ser de mucha ayuda para mí, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista o al revés. Porque mucha gente solo ve lo que no es, ¿verdad? En el sentido de que si a mí me va a servir de ayuda para que yo crezca, ¿por qué voy a venir yo a sentir rechazo o competencia, verdad? Se mueve mucho eso feíto en los grupos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tiene mucho esa conexión, ¿verdad? Que hay. Y pues a mí me parece muy lindo, muy especial, porque yo en lo personal no he tenido ningún problema a todos los lados donde he ido, tal vez porque no me mezclo mucho, ¿verdad? También eso tiene mucho que ver. Soy como viejo. Solo apartado, solo donde yo me siento cómodo, ahí estoy, ¿verdad? Ajá, sí. Mejor no me acerco. Sí. Entonces es como cierto, a veces recelo, a veces es prudencia, un poquito de todo, ¿verdad? O no sé si me lo va a creer, si se lo voy a decir, eso es otra.
Pero sabe que vamos a ver, sí, con esta lectura, ¿verdad? Me hizo recordar de la abuela de tus amigos del Salvador. Así. Que pues yo no la conocí, pero ellos decían de que pues ellos son espíritas, ¿verdad? Sus abuelos y sus bisabuelos creo que eran, ¿verdad? Pero ella decía, esta mesa se respeta, o sea, refiriéndose a que en la mesa se ponían los mediums, ¿verdad? Pero ella decía que tenían que prepararse. Sí, O pues sea, no aceptaban a nadie solo así porque llegó fulanito. Y que digamos que aunque usted ya fuera parte de esa mesa, o sea, usted tenía que recibir una preparación constante, ¿verdad? O sea, de todos los días cómo eran sus actos, sus pensamientos, porque eso iba a repercutir, ¿verdad? En el accionar en grupo, ¿va? Y que era muy estricta, ¿verdad? O sea, en lo que se comía, A mí me encantó, no la conocí, pero era como cuando me estaban contando la historia, era como que yo podía verla, ¿verdad? Me encantó. Qué bonito porque había orden. Sí. Que es lo que no hay en toda la gente. Bastante orden. Entonces yo creo que si uno aprendiera a respetar todo eso, porque también en dónde conseguirse personas también así que quieran seguir como ese ritmo, ¿verdad? No pasa toda la gente. Y que ella le decía, no, tú no, esta semana algo, antes de empezar, ella ya podía como percibir, sí, es que, bueno, entonces, ¿por qué no puedes ser honesto y no puedes participar? Porque, o sea, nos va a afectar, ¿verdad? No me recuerdo cómo era que explicaba él, ¿verdad? Pero a mí me encantaba. Pero parte del equilibrio también. Sí. Ajá. Sí. No la conocimos.